Finlandia pertenece a la Unión Europea desde 1995. No hace mucho este país nórdico pasaba por ser el ejemplo de un estado de bienestar, así como por congratularse de perpetuar una política altamente democrática. En lo básico, nada ha cambiado en Finlandia. Sin embargo, las pasadas elecciones legislativas que tuvieron lugar en primavera han dado el triunfo político a un partido que algunos analistas tachan de antieuropeísta, populista, poco amigo de la inmigración y altamente respaldado por la población de las zonas rurales. En este segundo tramo de Sin Distancias nos acompaña el profesor de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo Lavie, gran conocedor del país, durante un tiempo vivió allí, y un invitado finés, corresponsal en España de varios medios finlandeses, con el que va a charlar sobre este tema. El pasado 19 de abril de este año 2015, que está a punto de finalizar, se celebraron elecciones generales en Finlandia. Estas últimas elecciones no han dejado indiferente a nadie, ni dentro ni fuera del país, porque por primera vez en su historia política, un partido, considerado por algunos comentaristas y analistas políticos de extrema derecha, es socio del gobierno del primer ministro centrista Juha Sipilä. Con el 17,6% de los votos escrutados, obtuvo 38 diputados para un parlamento unicameral, la Eduskunta, compuesto por 200 escaños. Aunque este resultado es extraordinario en el contexto político finlandés, dado que ninguna formación política consigue obtener la mayoría absoluta para gobernar en solitario, es preciso señalar que ya en las pasadas elecciones de 2011, este partido, Perussuomalaiset, o los finlandeses auténticos o verdaderos finlandeses, cosecharon 40.000 votos más y 39 diputados. Esto es, un parlamentario más que en esas elecciones de abril, pero no entró a formar parte del gobierno de coalición de entonces, dirigido por el conservador Jyrki Katainen. Por el contrario, el vencedor en estas elecciones de este año 2015, el partido centrista, le ha tendido la mano a los verdaderos finlandeses y a día de hoy poseen 4 carteras ministeriales, entre ellas el codiciado Ministerio de Asuntos Exteriores. Para abordar este fenómeno contamos con un invitado muy especial. Jyrki Palo es corresponsal de prensa para Finlandia desde hace más de 18 años. Ha trabajado para la radio y la televisión públicas y para el periódico de mayor tirada nacional, Helsingin Sanomat. Jyrki, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Jyrki, la primera cuestión es la siguiente. Verás, el partido Verdaderos Finlandeses, que parece que ahora recientemente ha cambiado la denominación por el Partido de los Finlandeses, a secas, ha merecido muchos calificativos por parte de los medios de comunicación, tanto españoles como europeos. Y son calificativos que se solapan unos con otros y no significan lo mismo. Extrema derecha, ultranacionalista, xenófobo, euroescéptico, populista. Y en gran medida los propios finlandeses han contribuido a ello. Por ejemplo, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Helsinki, John Sundberg, afirmó ya en abril del año 2011 en la BBC News que el mensaje político del partido es doble: bienestar socialdemócrata combinado con nacionalismo y xenofobia. ¿Son xenófobos los diputados del partido Verdaderos Finlandeses? Bueno, yo creo que durante los años que han pasado desde que apareció al escenario, yo creo que hemos llegado a ver que algunos en sus filas sí son xenófobos. El partido en su totalidad no es exactamente xenófobo porque sus líderes no lo son. Lo niegan y parece que no lo son. Es simplemente la cuestión de que toleran cierta xenofobia en las filas probablemente para, desde el punto de vista de los políticos, tener más fuerza y más escaños. Así que van como apelando a un poco como a todos, mandando un doble mensaje, como dice el profesor Sundberg, a que has referido. Es decir, que hay un poco de todo. Es un partido populista, muy difícil a definir, pero entonces nosotros periodistas solemos recurrir a la palabra populismo. Pues si yo pienso aquí en España al Partido Nuevo, que es
Podemos. Yo también he tenido que buscar las calificaciones, como lo llama, y al final, después de probar varios términos, he llegado a llamarles como neoizquierda, nueva izquierda. No sé si les Bueno, eso es una forma amable. Yo creo que es como algo que no sea una nominación demasiado extrema. Así que, bueno, pero sí, los verdaderos finlandeses verdaderamente han tenido muchos escándalos por distintas personalidades, distintos personajes en sus filas. Y bueno, algunos de estos son de xenofobia, son de nacionalismo, son, vamos, de comportamiento en general en el Parlamento, etcétera. Así que... Sí, eso sin duda. Y de hecho ha habido casos recientes que más que xenofobia, de ahí es donde viene el calificativo de ultraderecha, ¿no? Pero es cierto que el partido, como bien indicas, y sus líderes han tomado manos en el asunto y han zanjado la cuestión. Es decir, el partido ha controlado, digamos, que a sus propios parlamentarios. Tenemos casos como aquel del parlamentario que fue expulsado por el partido en el año 2013 cuando fue fotografiado haciendo el saludo nazi dentro del Parlamento, ¿no? Hay otro caso más reciente en donde en junio pasado, si no estoy mal informado, Olli Immonen publicó una fotografía junto a los miembros del denominado Movimiento de la Resistencia Finlandesa, que sí está considerado como un movimiento neonazi. Lo que quiero decir es que ciertamente es un partido complejo. Digo complejo porque para los que hemos tenido ocasión de vivir en Finlandia, conocer Finlandia de cerca, siempre hemos sabido, incluso a lo largo de su historia, que la presencia de extrema derecha o la presencia neonazi comparativamente ha sido testimonial frente a otros países, por ejemplo. Sí, ha sido y bueno, en ese sentido se puede decir que ha estado creciendo. Pero vamos, sigue siendo bastante testimonial, pero sí que ha entrado un poco como en el escenario. Y pues, y que dentro de ese partido, verdaderos finlandeses, sí que hay gente que han tenido como contactos supuestamente a veces como inocentes, sin saber, etcétera. Pero vamos, para el líder del partido, Timo Soini, que ahora ejerce el oficio de ministro de Exteriores, son casos difíciles porque no exactamente encajan en sus planes. Yo creo que ahora cuando el partido ha entrado en el gobierno y tiene 4 ministerios, yo creo que ahora han empezado a aparecer grietas cada vez más graves y se ha estado ya durante los primeros meses del gobierno, se ha estado ya esperando que el posible rompimiento, que se rompa el partido por estar en el gobierno. Otro de los calificativos, y esto está relacionado más bien con los votantes, es decir, dejando xenofobia a un lado, cuesta creer, ¿no?, que ese más de medio millón de votos que han recibido las elecciones sea de un voto de un electorado xenófobo. Yo creo que es un voto protesta, en parte por circunstancias internas, como ha habido casos de corrupción, que también es poco frecuente en el caso de Finlandia, de los propios partidos, del caso de financiación de los partidos, pero también es una situación también es una respuesta a ese calificativo que también merece el partido de ser euroescéptico. Es decir, hay que entender que Finlandia no es un único caso, le sucede a Noruega, le sucede a Islandia, le sucede a Suecia misma, tienen un sector muy amplio de la población, tiene sus reservas hacia Bruselas, hacia las instituciones de la Unión, ¿no? Sí, tiene sus reservas. Lo que dice Timo Soini es que, y bueno, los líderes de partido que lo que quieren es renovar y cambiar la Unión Europea, no salir de la Unión Europea, que lo ven
importante la cooperación europea, pero se trata de cómo hacerlo. Vale, pero en este asunto también dentro de las filas seguro que hay de todo. Y allí en el voto, todo lo que cosecha el partido, probablemente justo el criticismo hacia Europa es un elemento muy importante. Y como yo creo personalmente que en todos los países europeos viene parcialmente de esa sensación de que hemos creado como un nuevo élite de los que van a Bruselas y que trabajan en el Parlamento, trabajan como lobbyistas en Bruselas. Ha crecido como un nuevo élite de los volantes a Bruselas. Y pues yo creo que de allí viene parcialmente la crítica, porque la gente corriente, que son los votantes de los verdaderos finlandeses, la gente corriente, el hombre de la calle, se ve como allí también una grieta social que hay que se queda fuera de esa fiesta de Unión Europea y solo tiene que cumplir los directivos. Claro, precisamente estaba yo pensando en lo siguiente, ¿no? Sobre todo en relación a muchas veces el error de los analistas, el error incluso del propio mundo profesional del periodismo, desde la Europa central, también de España, ¿no?, de ver a Finlandia siempre y permanentemente en el contexto nórdico como si fuera un mundo homogéneo, cosa que no es verdad. Quiero decir, por ejemplo, uno de los argumentos que se han esgrimido es una especie de contagio ideológico de partidos similares que han irrumpido incluso con anterioridad en el caso de Dinamarca, en el caso de Suecia, en el caso de Noruega. Es cierto que en Finlandia, en la historia electoral de Finlandia, estas elecciones, la del año 2015 reciente, pero las pasadas, el año 2011, ha marcado un antes y un después, porque nunca un partido político había pegado un salto tan absolutamente importante en cuanto a sus resultados. Pasar de 5 escaños con solo un 4% de los votos en el año 2007 a 39 escaños, a más del 19% en el 2011 y prácticamente mantener estos resultados 4 años después, lo cierto es que aquí hay un elemento que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Y es el mal momento económico que los finlandeses están pasando, porque yo creo que la crisis económica, la recesión económica está en las tasas, como vemos también, de desempleo en Finlandia. Le está pasando una factura a los partidos políticos, vamos a llamar tradicionales, los que siempre han estado en el gobierno, ¿no? Puede ser, pero en Finlandia la percepción de la crisis económica por otro lado, no existía todavía en el año 2011, cuando surgieron fuertemente los verdaderos finlandeses. Y hay que añadir que en los principios de los años 70 también pasó algo un poco similar. Y justo con el Partido Rural, ¿no? Justo con el antecesor del Partido Verdaderos Finlandeses, que se llamaba algo como el Partido Agrario Rural de Finlandia. Y también tenía en aquel entonces un líder muy carismático, y este partido siempre ha sido como una esquivación del partido del centro, que es tradicionalmente un pilar un pilar céntrico, de verdad fuerte en la política finlandesa. Y es el caso también con los verdaderos en cierta manera, que se sigue siendo como sucesor de este partido rural de los años 70. Ha cambiado su forma, su cara, ha cambiado mucho, pero sigue siendo en cierta manera un contragente del partido del centro. Y lo que pasó en 2011 era justo con lo que mencionaste, era que entró la corrupción a Finlandia. Y bueno, que es algo también que se suele ver parcialmente como algo llegado de Europa, ¿no? Claro. Una pregunta.
Sí, y tocó justamente al partido Centro. Y en 2011 colapsó la popularidad del partido de Centro y subió el partido Verdaderos Finlandeses. Así que allí hay una cierta dualidad. Sí. Un elemento también excepcional es el hecho de que el líder del partido ocupe hoy día el Ministerio de Asuntos Exteriores. No solamente hay, como bien has indicado, el partido Verdaderos Finlandeses tienen otras carteras, como es el caso de Justicia y Empleo, tiene el de Defensa, Asuntos Sociales y Salud, pero los que conocemos la historia de Finlandia sabemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente por las relaciones de la posguerra, del periodo de la Guerra Fría, del término de finlandización, es decir, ese no es un ministerio cualquiera, es decir, eso ha sido como un gran premio, ¿no? Digamos que para el partido. Pero eso por un lado, pero sorprende también que haya sido precisamente ahora con el gobierno centrista, es decir, el gobierno de hoy de Finlandia está compuesto por conservadores, centristas y los verdaderos finlandeses. Y veníamos de un gobierno anterior, año 2011, que es, bueno, quizás en España ahora abrimos una nueva época, ¿no? Pero no hemos tenido ocasión de ver estos famosos gobiernos arcoíris que han sido tan conocidos en Finlandia, ¿no? Y que en este mismo año, en el año 2011, pues ya estaban socialdemócratas con conservadores junto, cristianos demócratas, los verdes, incluso la alianza de izquierdas, etcétera. Y se constituyó principalmente para bloquear los verdaderos en la oposición. Sí, por eso quiero decir que parece desde fuera, ¿no? Parece como que el Partido Verdadero Finlandeses se entiende mejor con el Partido Centrista que con los propios conservadores, ¿no? Siendo los Verdaderos Finlandeses un partido conservador, porque el primer ministro de las elecciones del año 2011 era conservador y el de ahora es centrista. Entonces, parece a priori. Ya sabemos que creo que fue un problema también de rechazo, ¿no? De los viejos finlandeses de formar parte del gobierno, ¿no? En aquel momento. Sí, seguro. Y pues lo que pasó con el anterior gobierno, que era realmente un arco iris muy amplia. Así que había, ¿cuántos partidos? 6, me parece. Seis partidos, sí. Y estaban muy peleados, no podían no eran capaces de tomar decisiones bien. Así que es que era un poco un gobierno, se ve al menos como un gobierno fracasado, que no consiguió avanzar en su programa. Y después, las elecciones este año, las que hemos tenido, eran como un efecto contrario. Se buscaba algo fuerte, un gobierno estable y fuerte, capaz de tomar decisiones, después de haber tenido ese partido de Jyrki Katainen de seis partidos, que era realmente una composición para bloquear los verdaderos en la oposición. Así que quedaron en la oposición el Partido Centro y los Verdaderos Finlandeses. Y ahora han subido al gobierno los de Centro y los Verdaderos, es decir, que se cambió, llegó la oposición al gobierno. Vale, con los conservadores. Pues sí, allí yo creo que se puede ver todo el tiempo también esa cierta conexión histórica entre los verdaderos finlandeses y el Partido del Centro. Así que realmente tenemos un gobierno del Partido del Centro, los conservadores, complementado con un partido que es como esquivación de protesta de Partido del Centro. Así que es un partido conservador, pero con ese toque populista, de clase obrera, de protesta realmente hacia élite, hacia también hacia la inmigración, hacia cómo son las cosas ahora, cómo hay la desigualdad en Finlandia también. Ese elemento está también en el gobierno, pero ahora hay que ver cómo lo va a controlar
el líder, el ministro de Exteriores, con quien probablemente nadie en Europa quiere entrar en la misma foto, Claro. por su fama, que es realmente no tan justificar, pero bueno, tiene esa fama. Y a ver cómo va a poder controlar él sus tropas, si queremos, sus parlamentarios, si va a poder mantener la unidad o si llega a una ruptura, y entonces eso significaría quizás una crisis del gobierno y cambio del gobierno en Finlandia. Abordemos, si te parece, para que, en fin, nuestros oyentes más o menos puedan circunscribir ideológicamente con más acierto, ¿no?, el partido. Tú mencionas mucho, con mucha insistencia, y es cierto, ¿no?, que quizás el calificativo que mejor le va es el populista, ¿no? Ciertamente es un partido que maneja una crítica muy fuerte hacia Europa, pero ha señalado que su objetivo final no es salir de Europa, sino precisamente cambiarla y transformarla. Sí, y pero algo que lleva muchos elementos dentro del mismo partido, así que eso también dificulta la definición. Sí, pero precisamente cuando se critica al partido de auténticos finlandeses o verdaderos finlandeses como un partido populista, yo no sé si en Finlandia sucede lo que pasa en España. Es decir, hay como una connotación mucho más peyorativa cuando se trata de un partido de derechas a cuando se trata de un partido de izquierdas. Parece que un partido de izquierda que sea populista por sus programas políticos y sus recetas socioeconómicas tiene un pase muy diferente al que se le da a los partidos populistas de derecha. Cuando, por ejemplo, y tenemos el caso concreto, es decir, en el programa del Partido de los Verdaderos Finlandeses tiene un corte socialdemócrata o cristianodemócrata que no se puede poner en duda. Es decir, hay una defensa, por decirlo de alguna manera, de las instituciones de bienestar, aunque haya que transformarlas, ¿no? Pero hay una defensa de las políticas públicas. Sí, exactamente. Es que los votantes son gente normalita, el hombre de la calle, el ciudadano de a pie, viene como poder decir, de las masas, como eran también los primeros parlamentarios de los verdaderos, de que algunos se puede decir que llegaron por la primera vez a Ciudad Capital y ver, aquí está el Parlamento, vaya. Pero bueno, son parcialmente los pueblos de los barrios obreros, de las ciudades. Yo creo que es algo bastante típico que hemos tenido en Europa durante, décadas, ya en el último siglo, que son partidos que buscan el apoyo en barrios obreras, buscan su apoyo en capas descontentas de la sociedad cuando hay ganas de protestar, entonces encuentran allí su apoyo. Y no necesariamente es que es difícil decir extrema derecha. Esa extrema derecha yo creo que viene de ese elemento xenófobo que llevan. Pero no sé de qué otra política puede realmente pero ¿no te parece llegar? Que hay que distinguir entre la oposición que un sector de la población pueda tener sobre el multiculturalismo, sobre las bonanzas o los defectos del multiculturalismo, y eso, identificarlo y tacharlo como xenófobo no es demasiado precipitado? Es decir, se puede ser perfectamente nacionalista o ultranacionalista, ¿no? Y no ser necesariamente xenófobo, pero parece que jugamos muchas veces de manera muy rápida, ¿no?, con los calificativos, y aquí creo que una parte de responsabilidad muy grande lo tiene el periodismo, sí, porque el ciudadano de a pie puede mezclar los conceptos, sí, pero a veces los periodistas se apresuran, ¿no?, a la hora de... Sí, allí está la dificultad, porque en el periodismo, por otro lado, en la práctica necesitamos esas cualificaciones, esos sellos que se pone
pero habría que tener siempre mucha responsabilidad en cómo se utiliza y pensar realmente cuál es el impacto de cada sello que se da y cuál es el daño o beneficio para entendimiento y para la sociedad. No. Eso sí que es, allí nosotros tenemos mucha responsabilidad, de verdad, pero los sellos lamentablemente tenemos que poner. Después quizás explicar y analizar qué está detrás de ese sello, pero bueno. Pero Jyrki, ¿no te parece? Tenemos un ejemplo muy claro, es un ejemplo dramático, es un ejemplo terrible. Es decir, lo que se está viviendo en Francia a raíz de los atentados que se han cometido en París. Si uno ve las decisiones que está tomando el presidente de la República socialista, el primer ministro de un gobierno socialista, que son medidas que se han venido sosteniendo desde la derecha política, que también el propio periodismo ha llamado ultraderecha. Es decir, ahora resulta que los famosos demagogos, aquellos que llamaban demagogos por parte de cierta prensa, ¿no? Y por supuesto de la izquierda política, parece ser que tenían razón. Es decir, porque ahora no se está poniendo en cuestionamiento, ¿no? Determinadas medidas que en su día eran motivos de escándalo y sin embargo ahora lamentablemente lo está haciendo un gobierno socialista. ¿No te parece esto? Que... Sí, así va. Es que realmente allí vemos la debilidad de esas calificaciones que son demasiado fuertes muchas veces, sí, y que no encajan quizás en las ideologías como parecemos creer que encajan, pero no. Extrema derecha, que ha sido en Europa extrema derecha, los nazis alemanes, pero era partido socialista, nacionalista. Yo me acuerdo una definición que me hizo un americano en la época de las guerras de antigua Yugoslavia, y me parece muy acertado. Por eso quiero volver a decirlo aquí, porque me dijo: nationalism, that's fascism. Y eso sí que me parece bastante acertado. Nacionalismo, sí, en Europa históricamente ha sido fascista. Pero cuando una sociedad intenta, en la manera, no sé si correcta o no correcta, defenderse contra un enemigo, entonces no sé si esto es extrema derecha o socialismo o lo cual yo creo que es simplemente lo que pide la gente. Pero el problema, por ejemplo, con Europa también es que tiene una crisis de identidad. Es decir, los ciudadanos, precisamente las grandes críticas que se han dirigido a las instituciones es porque se ha olvidado de lo social, o se ha olvidado incluso de una política de defensa común, o se ha olvidado incluso de una política de exterior común, etcétera. Es decir, que tampoco por sostener determinados elementos críticos hacia las instituciones comunitarias, automáticamente te colocan el calificativo de euroescéptico solo por ser crítico, ¿no? Y es decir... Exacto. Y eso irrita mucho a la gente. Se habla de algo que es políticamente correcto, que políticamente incorrecto es ser euroescéptico y crítico, aunque crítica justo es lo que necesitamos, ¿no? Para mejorar las cosas y para avisar de algunos fallos. Y pues yo creo que hay mucho de esto que los políticos en Europa hoy en día viven en cierta dentro de una cierta burbuja, una burbuja bruselensa que por otro lado resulta ser la fuerza de partidos como verdaderos finlandeses en Finlandia. Jyrki, tenemos que terminar, pero no puedo evitar la tentación de hacer solo una especie de maratón de preguntas a las que te pido que me conteste sí o no, exclusivamente. ¿Es el partido viejos finlandeses o auténticos finlandeses un partido de extrema derecha, sí o no? No se puede decir sí o no. ¿Es un partido xenófobo? Tiene elementos xenófobos, pero partido xenófobo no. ¿Es un partido euroescéptico?
Sí, eso sí que me parece que se puede decir euroscéptico en la manera de que quiere criticar Unión Europea, pero no quiere salir de Unión Europea. ¿Es un partido populista? Eso sí, según la definición que hemos dado al populismo aquí en este programa. Bueno, Jirki, pues muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo a este programa nuestro. Gracias. Bueno, ha sido un placer. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Pues esperamos haber conseguido, ¿no?, despertar su interés por este momento histórico de un país querido muy turísticamente por los españoles, como es el caso de Finlandia, por Laponia, por su Papá Noel, y del cual nos llegan pues estas noticias que desde esta casa nuestra, desde la UNED, hemos querido desideologizar y desmitificar, poniendo un poco de orden, al menos en lo que respecta a los calificativos dirigido al partido Auténticos Finlandeses que está en el gobierno de Finlandia. Gracias. Gracias. Las pasadas elecciones de primavera han servido para realizar un análisis de Finlandia, un país que no es ajeno al clima de desasosiego e incertidumbre que vive Europa en todos los órdenes social, económico y político. Nos lo ha contado el profesor del Departamento de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo, y Jyrki Palo, corresponsal de prensa en España para Finlandia desde hace casi 2 décadas. Y no tenemos tiempo para más. Mañana nos encontramos aquí de nuevo en Radio 3.